Y en la ciudad de Mérida, en Venezuela, hay muchos edificios antiguos que conforman el centro histórico de la ciudad, algunos de ellos incluso con más de 200 años desde su construcción. Edificios como el Rectorado de la Universidad de los Andes, la Casa de la Cultura, la Sala de Conciertos César Rengifo, el Museo Arqueológico de Mérida y cómo dejar de mencionar la Catedral de Mérida, edificios tan antiguos como la historia misma de la ciudad. Y es justo allí al lado de la Catedral de Mérida donde hay un edificio que guarda las reliquias de la historia religiosa de Mérida y de la visita del Papa Juan Pablo II en 1985 a esta ciudad de los Andes venezolanos. Y es por eso que en este video, y justo antes del inicio de la Semana Santa 2025, estaremos visitando el Museo Arquidiocesano de Mérida. Así que no te lo puedes perder. Hola mi gente buena de Mérida, Venezuela y el mundo. Sean bienvenidos a este video donde les estaremos enseñando el Museo Arquidiocesano de Mérida, ubicado justo al lado de la Catedral de Mérida y frente a la Plaza Bolívar, aquí en el centro de la ciudad en Mérida, Venezuela. Un mini museo del Vaticano aquí en Mérida. Estará muy interesante a ver qué reliquias encontramos y la historia del Papa Juan Pablo II cuando visitó esta ciudad a finales del siglo pasado. Así que acompáñame. Y aquí vemos la majestuosa Catedral de Mérida en la avenida 4. Ahí está la entrada al museo y como podemos ver dice Museo Arquidiocesano de Mérida. Y aquí frente a la estatua de Simón Bolívar en la Plaza Bolívar. Vamos a ingresar para ver cómo es este museo. Ahí podemos ver, mire, visita al museo y la exposición El Peregrino de la Esperanza de Juan Pablo II. Bueno, y aquí uno pasa a esta sala donde puede encontrar aquí varios libros y cosas que venden acerca de la Iglesia Católica. Y aquí dice que la entrada cuesta $1 para niños menores de 6 años exonerado y los adultos mayores de 65 años. Vamos a ver, a cancelar aquí la entrada con el señor para acceder al paso y la guiatura del Museo Arquidiocesano en Mérida. Bueno, y aquí me estoy inscribiendo en el libro para hoy 13 de marzo del 2025. Ahí pueden ver la fecha que me estoy anotando para el libro de visitas aquí en el Museo Arquidiocesano. Ya cancelamos la entrada de $1 por persona. Y aquí usted puede conseguir en la entrada del museo venta de libros como por ejemplo estos de José Gregorio, que es la biografía del médico José Gregorio Hernández. Todos estos libros los puede usted adquirir aquí, y del Papa Juan Pablo II. Vamos por aquí a la entrada del museo. Y aquí nos encontramos con el joven Gabriel León, que va a ser el guía que nos va a dirigir por todo el Museo Arquidiocesano de Mérida, y le vamos a dar la palabra. Bienvenido a nuestro canal para que nos muestres aquí las reliquias que se encuentran en este museo y la historia de Juan Pablo II, que también estoy seguro que nos vas a enseñar aquí, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, bienvenidos inicialmente al Museo Arquidiocesano de Mérida. Este museo tiene 115 años de historia, ya es un museo centenario. Fue fundado en 1909 por Monseñor Ramón Antonio Silva García, que fue arzobispo de esta sede metropolitana.
Lo interesante de acotar es que este museo tiene una naturaleza de diversa índole. No solamente nos encasillamos en una colección de arte religioso, sino que también tenemos una colección de arqueología y de ciencias naturales. Muy interesante eso. Bueno, vamos a comenzar el recorrido con el amigo León aquí. Así es. Gracias. Bueno, y aquí comenzamos el inicio del museo. ¿Qué tenemos por acá, Gabriel? Ok, esta es la sala 1 del Museo Arquidiocesano. Tenemos una exposición itinerante, digamos temporal. Inicialmente unas piezas de alto valor histórico, que son las campanas del siglo IX del norte de España. Estas dos campanas que están acá. Siglo IX. Siglo IX. Esta que ven acá, quebrada, es la campana Ave María. Esta campana data del año 909 y es la segunda más antigua del mundo registrada, después de la campana de Irlanda del año 800. ¿Sí? Es la segunda más antigua del mundo. Correcto. Imagínense, ¿ah? Esta campana data del año 909. Es la segunda más antigua del mundo registrada. Oye. Tiene por nombre Ave María. Ave María. Y bueno, está quebrada, imagínate, tiene más de 1000 años. Estas campanas normalmente no se les colocaba el badajo, que es normalmente el tímpano con el que se tocan, sino que su forma de tocarlas era de forma externa y manual, con una especie de polea metálica o rocosa, por eso se presumen este tipo de daños. Como hacen en el Tíbet los monjes tibetanos. Correcto. Que golpean exteriormente las campanas. Exactamente. Y vemos por acá la campana San Pedro del año 912, sería la tercera más antigua registrada en el mundo. Y ahí se ve la fecha, 912. Correcto. Sabemos con exactitud los años precisamente porque están inscritos a modo de bajorrelieve. Tenemos la campana San Pedro del año 912, es la tercera más antigua del mundo registrada. Estas campanas son fabricadas al norte de España entre el siglo IX y el siglo X. Y aquí se ve una inscripción. Esa que está aquí es de acá de Mérida. Este es de Mérida. Correcto, una de las primeras que se fabricaron en 1826 en la parroquia Santiago Apóstol de la Punta. Ay, mire, 1826, vean. Ajá. Acá tenemos una muy antigua también, del norte de España. Esta es del año 1192. Esta no tiene nombre. 1192, correcto. Imagínate. Plena Edad Media. Exactamente. Pero bueno, vemos su manufactura cómo cambia. Es mucho más exacta a diferencia de las otras que son más irregulares y orgánicas, ¿no? Claro, porque son 100, 200 años más tarde. Y bueno, estas campanas tienen una aleación de distintos metales, bronce y estaño, ¿no? También tienen cobre. Normalmente las campanas que inicialmente se fabricaron en la cristiandad se fundían con este material. Con el cobre. Okay. Y acá tenemos una ya de la época moderna. Esta campana sí es de Magdalena Alexandra, que fue la donante. A partir del siglo XV las campanas se les manda a inscribir el nombre del donante. Eso es tradición, ¿no? Muy antigua. Pasamos acá a la sala 1 del museo, donde tenemos una exposición temporal. En este caso tenemos una muestra etnográfica de los 500 años del nacimiento de San Benito de Palermo, que se celebraron justo el año pasado. Justo el año pasado, y ahí en el canal tenemos un video acerca de la procesión que hubo el 28 de diciembre. Correcto. De ahorita del 2024, y la pueden ver allí. Vamos a dejar el enlace aquí en la descripción para que ustedes vean esa procesión. Continuamos aquí con la sala. Adelante. Acá podemos ver todos los trajes, específicamente de los pueblos andinos, Chachopo, Timotes, Pueblo Llano y Mucuchíes, que es donde más está en boga el culto a San Benito. Sí, inclusive vimos varias personas vestidas justamente con estos trajes y haciendo las danzas a San Benito precisamente con este tipo de trajes en diciembre. Oye, qué bien, ¿eh? Vemos acá una muestra pictórica también del culto a San Benito en los pueblos del Páramo. Esta obra es de José Gregorio Ramírez. José Gregorio Ramírez, el pintor de esta. Aquí vemos a San Benito, vea. Ajá. Y por acá tenemos Freddy José Araque. Freddy José Araque, otra pintura. Ellos son pintores acá merideños. Merideños, ¿ah? De arte popular.
Vemos acá una muestra más artesanal, en este caso la danza del giro alrededor del Cebucán. Esta es de Mario Calderón, la danza del giro. De la danza del giro, donada por Mario Calderón, el fundador del Museo del Juguete en Milla. del Museo del Juguete en Milla. Correcto. Ve, aquí está. Esto fue una donación. Sí, correcto. Vemos acá otras muestras artesanales, en ese caso pues son ya más de imagineros autodidactas de la zona de Cacute. Y vemos la representación de San Benito con el arma, el trabuco, con el que detonaban la pólvora en diciembre allí. Y la capa roja, que es muy característico del culto a San Benito en Mocuchilla, ¿no? Acá de hecho vemos el traje, sí, que es más sobrio. Bueno, aquí vamos viendo. Vemos acá otra obra de Freddy José Araque. Freddy José la Araque. dinámica de los trabuqueros en Mocuchilles. Muy bien. Esta es una tradición que vimos aquí en Mérida representada por primera vez el diciembre pasado. Y acá vemos lo que es el traje del giro. Este traje es de Mocuchíes y lo usan exclusivamente para danzar en honor a San Benito. Exclusivo del pueblo de Mocuchíes. Muy bien. Esta área que tenemos acá es la zona del presbiterio. Digamos que esto representaba el altar mayor de la antigua capilla del Sagrario. Todas estas instalaciones que ustedes ven del museo fue anteriormente una capilla. Esto fue una capilla. Correcto. Antes de existir la catedral oficialmente. Sí, antes del Concilio Vaticano II. Correcto. ¿Y qué significa ese Concilio Vaticano? Ese fue un concilio que se hizo justamente en 1865, donde la Iglesia modificó el rito, ¿sí? Anteriormente la misa era en latín y a espaldas de la asamblea. Después de ese concilio, la misa deciden que se haga en el idioma donde están oficiando. ¿En serio? Entonces antes de 1865 se hacía la misa de espaldas y en latín. Y en latín, correcto. Uy, dato interesante, Y este retablo que está acá es de esa época, del antiguo rito. Le llamamos la época preconciliar. Esto era cuando se hacían las misas hacia espaldas. Correcto. Bueno, es de estilo neogótico, en él se disponen 3 imágenes de la época colonial. Y acá tenemos lo que es la custodia que perteneció a Monseñor Silva García, el fundador del museo. ¿Custodia? Custodia, que es normalmente donde se reserva la sagrada forma para su adoración y el culto. O la hostia consagrada. O la hostia. Esta custodia también se utilizó para reservar la reliquia de la Virgen del Espejo. Muy bien. Sí, nosotros también tenemos un video en el canal donde mostramos la Virgen del Espejo y la reliquia que está allí. Sí. Y aquí hubo un tiempo que estuvo guardada aquí, resguardada allí en esta custodia, sí. Muy bien. Vemos acá las obras de Marco León Mariño, el artista colombiano que se radicó acá en Mérida en 1930. En este lateral izquierdo del retablo contemplamos una composición donde el artista, digamos, que plasma o manifiesta la muerte de San José, el padre de Jesús. Este cuadro se llama La muerte de San José. Acá vemos la Santísima Trinidad del mismo autor. El autor me dijo el nombre. Marco León Mariño. Marco León Mariño, por el año 1930. Correcto. Y estuvo radicado aquí en Mérida. Sí. Bueno, esta obra también es de Marco León Mariño. ¿Y aquí qué representa? Representa la conversión de San Pablo. Este sí es un tema bíblico. Muy bien. Por acá vemos un armonio. Que era como el órgano de... Correcto.
Ajá. Es el instrumento para realizar las composiciones más formales según las reglas litúrgicas. Ajá. En latín, este armonio perteneció a la parroquia Nuestra Señora de Fátima de Tobar. Muy bien. O sea, esto estuvo en Tobar. Estuvo en Tobar, pero su fabricación es francesa. Ok, de fabricación francesa. Y por acá vemos una colección de objetos litúrgicos en plata italiana. La mayoría de objetos pertenecieron a Monseñor Acacio Chacón Guerra, que fue el segundo arzobispo de esta sede. Ahí tenemos las copas, el inciensario, El lavabo, el aguamaní, la campanilla, el candelabro. con el que oficiaba las misas. Correcto. ¿Cómo se llama el presbítero que era el dueño de estas? Monseñor. Acacio Señor Guerra. Acacio Chacón Guerra. Acacio Chacón Guerra. Segundo arzobispo titular de Mérida. Ok. Acá tenemos una muestra del mobiliario del museo. En este caso vemos la cátedra o el trono episcopal de Monseñor Silva García, nuestro fundador. Ajá. Normalmente se le llama solio episcopal. Solio episcopal. Correcto. Tenemos por acá un sillón de coro que perteneció a la antigua catedral. Y acá tenemos un sillón que perteneció al primitivo convento de Clarisas de Mérida, que fue uno de los primeros que se instauraron en la época colonial en el año 1664. Ese era el que estaba ubicado donde estaba el antiguo mercado principal, donde está actualmente el Tulio Febres Cordero. Ahí existía, ¿cómo era que se llamaba el convento? Convento de las Clarisas. Convento de las Clarisas. Y esta perteneció allí, esta silla, pues. Ya ustedes están viendo, o sea, estamos viendo una silla de 1664, ahí nada más, miren. Vean el detalle de la madera. Y por acá. Ok, acá tenemos una pieza de alto valor histórico y artístico, me atrevería a decir que es la segunda más importante después de la campana Ave María. Esta escultura representa a San Nicolás de Tolentino. Llega desde Sevilla, España, en 1616 y es una obra de Juan de Mesa, uno de los grandes exponentes del barroco español. Juan de Mesa. Correcto. Esta pieza está totalmente tallada en cedro y está policromada y estofada en pan de oro. ¡Wow! O sea, en madera completamente. ¿Y correcto. Es de qué? 1616. ¿Y cómo se llama el artista? Juan de Mesa. Juan de Mesa. Escultor sevillano, español. Y lo trajeron de Sevilla, por supuesto. ¡Wow! ¡Qué impresionante cómo está! O sea, está súper curada y... Tiene la policromía original. No ha sufrido ataque de termitas, ningún otro daño, afortunadamente. Bueno, excepto la mano, le falta una mano. Pero de resto está en perfecto estado. ¿Y la imagen representa a San Nicolás? De Tolentino. De Tolentino, que fue un santo allá de Sevilla. No, de Italia. De Italia. Y fue Agustino. Ajá. Aquí vamos a ingresar a la sala 2. Acá tenemos una exposición conmemorativa de los 40 años de la visita de Juan Pablo II a Mérida. Él nos visitó un 28 de enero de 1985. Hace justamente 40 años. Y como ya es considerado santo dentro de la Iglesia Católica, básicamente tenemos reliquias de segundo grado, que vienen siendo objetos que él tocó. Acá vemos 2 cáliz que él utilizó en la misa pontifical que se realizó en la hechicera. Ah, estos son los cáliz que utilizó en la misa en la hechicera. ¿Ve? Tocados por un santo, Ay, qué bien, Un cáliz utilizado por Juan Pablo II en la misa que realizó aquí en Mérida. Bueno, ahí lo pueden ver. Vemos acá el reclinatorio, que fue donde se hincó a orar frente al Santísimo cuando ingresó a la catedral. Cabe destacar que este reclinatorio fue fabricado exclusivamente para él. Allí vemos el escudo episcopal de Juan Pablo II, labrado en la madera. Fue específicamente diseñado para su visita. Correcto. Wow. Vemos acá una obra de Francisco Lacruz, un pintor merideño, copista,
Francisco La Cruz, muy reconocido. Correcto. Ajá. En este caso plasmó a Juan Pablo II en una posición orante, al fondo la Virgen de Coromoto, que representa ese patronato mariano nacional, ¿no? Claro. Oye, excelente pintura. Y por acá, Vemos acá una colección de objetos litúrgicos, en este caso 2 ciriales y una cruz procesional. Estos objetos se utilizaron en la misa pontifical de Juan Pablo II, acá en Mérida. y fueron tocados y utilizados por él en la... No fueron tocados precisamente por él, sino está ese recuerdo, ¿no? Está ese recuerdo de que fueron utilizados en la misa. Correcto. Acá sí vemos lo que es la vajilla y la cubertería que utilizó en el almuerzo. Ah, miren, los cubiertos y la vajilla que utilizó Juan Pablo II en su almuerzo aquí en el Palacio... Correcto. Arzobispal. En el Palacio Arzobispal, ¿ves? Todo eso se guardó específicamente, ¿ah? Vemos acá unos rosarios que el mismo Juan Pablo obsequió en aquel entonces a Monseñor Miguel Antonio Salas, que era el arzobispo titular, y a el cardenal Baltasar Porras, que en aquel entonces era obispo auxiliar. Ah, excelente. Acá están los objetos y las vestimentas de Inmaculada Benedetto, que fue la niña que él levantó y besó. Ah, la niña que él levantó y besó son estos las ropitas que... Y ahí está la fotografía. Y esa persona, Inmaculada Benedetto, ¿está viva actualmente? Sí. ¿Dónde se encuentra? Acá en Mérida. Acá en Mérida. Y ella misma fue la que se acercó y donó. ¡Ay, excelente! Objetos. Bueno, que alguien le haga llegar este video a la señora Inmaculada Benedetto para que vea dónde está allí su donación. Acá tenemos una muestra de la hemeroteca del Palacio Arzobispal. Son básicamente los preparativos de la visita papal, incluso una muestra fotográfica del momento en el que llega Juan Pablo II al aeropuerto Alberto Carnevali. Ajá. Ahí se ve la fotografía cuando llega. También tenemos una muestra numismática de monedas que fabricaron en el marco de esa visita. En Italia fabricaron incluso monedas, acá vemos unas de Cosoni. Ah, mandadas a fabricar desde aquí en Italia. No, se fabricaron en Italia. Ah, y las trajeron. Correcto. De recuerdo. Estas que están acá son del Banco Andino, que en aquel entonces... Sí, existía el Banco Andino. Acá en México. Y él fabricó, mire, barra humana para recibir al Papa, decían los periódicos de la época. Y esas monedas las fabricó el Banco Andino para conmemorar la visita. Correcto. Son exclusivas. Tarima de 12 metros oficiará misa al Papa Juan Pablo II en Mérida. Todos los recortes de prensa de esa época. Correcto. Y aquí vemos más fotografías. En la hechicera recibió al mensajero de paz y amor Juan Pablo II. Ahí vemos fotografías de esa época. Y aquí la avenida 4, precisamente donde nos encontramos ahorita en el Museo Arquidiocesano, frente a la catedral. Acá tenemos un objeto de culto, en este caso la casulla y la estola que utilizó Juan Pablo II en la misa pontifical. Ah, esta sí la usó allí en la hechicera. ¿Cómo se llama esta vestimenta? La casulla, que es la capa general, y la estola, que son estas dos. Ajá, la casulla y la estola. Usadas por Juan Pablo II en la misa de la hechicera. Aquí están los datos. Casulla y la estola. Ajá. Bueno, contemplamos acá un altar que correspondía a, digamos, esta nave ábside. Este altar era en honor a San Pedro, antiguamente. Acá vemos 3 imágenes de la época colonial dispuestas. Tenemos allá, en el primer nicho, a la Inmaculada Concepción, que es una imagen de vestir. Ajá. En el nicho central
a San Jacinto, que fue fabricado en el Morro, Ah, y en el último nicho a San José, que perteneció a la antigua catedral. San José, la antigua catedral. Ajá. Acá tenemos dos, digamos, recipientes donde se colocaban el agua bendita en las entradas de los templos. Normalmente se le llaman acetres. ¿Y esto qué es? Esta es una pila bautismal. Fue la primera que tuvo la parroquia matriz de Ejido. Esta pila data del año 1668. 1668, ¿eh? Esa pila bautismal. Y esto era otro altar de otra, como de la... Era una nave ábside de la misma Ajá. capilla. Ah, de la misma capilla acá. Correcto. Y acá tenemos dos obras en cada lateral de este altar de Iván Belsky. Ah, Iván Belsky. Belsky fue el pintor ucraniano que se radicó acá en Mérida y de hecho encargado de pintar las bóvedas de la catedral. Sí, inclusive estuvimos en la Biblioteca Bolivariana y nos enseñaron obras de Iván Belsky, que también hizo retratos sobre Bolívar también. Ajá. Bueno, en este caso, estas obras son bocetos que él hacía acá, como una especie de estudio buscando una composición óptima para poder realizarlas en la catedral. Acá pintó a Jesús con San Miguel Arcángel. Ay, miren. Jesús y San Miguel Arcángel. Y para hacer un boceto es una obra maestra. Sí, bueno, allí se demuestra la maestría y el Sí. nivel que tenía. Ajá. Okay. Boceto que realizó Belsky de la Virgen, el Niño y San Gabriel Arcángel, que viene siendo el arcángel anunciador, ¿no? Ah, vean. Ajá. Seguimos acá con las piezas que tenemos expuestas en sala 2. Este busto que representa a Juan Pablo II es de Carlos Colmenares. Él es artista plástico merideño. Esto fue hecho a posteriori de la visita. Correcto. Y está, digamos, hecho con la técnica del modelado en cemento, ¿no? Modelado en cemento. Correcto. Okay. Y este retrato de Juan Pablo II hecho por Diego Velotti. Aquí vemos del año 96. Ajá. Vemos acá otra muestra, digamos, informativa, en este caso del periódico En Marcha, que era un periódico exclusivo de la gobernación del Estado. Y tenemos también unas muestras fotográficas, los llaveros exclusivos que traían en el marco de la visita papal. Son italianos. Ay, vean. O sea, los que venían la comitiva de visita con él traían estos llaveros. Acá vemos la fotografía de la misa pontifical en la hechicera. Ajá, ahí se ve. La fecha fue 1985. 28 de enero de 1985 que se realizó esta misa en la hechicera. Donde está actualmente la parroquia universitaria. Donde está la capilla y levantaron esa capilla en conmemoración. Y vemos acá otras fotografías de Juan Pablo II dentro de la catedral saludando a dos sacerdotes que en aquel entonces eran muy reconocidos. En este caso, el padre Villa. Ajá. Y acá tenemos otra fotografía con el padre Varilla. Con el padre Varilla. Okay. Tenemos acá un puzzle 3D que representa el lugar o la Santa Sede, que es de donde sale Juan Pablo II a peregrinar acá a Mérida. Esta es la Catedral de San Pedro en Roma, Italia. Y este copón que fue donde ya vertió las hostias consagradas para repartir la comunión. El día que celebró en la hechicera la misa. Correcto. Ajá. Acá ¿Aquí? tenemos la sala 3 del museo. Ajá. Esta sala está dedicada a la arqueología y a las ciencias naturales. Adelante. Gracias. Arqueología y ciencias naturales por acá.
Acá en Sala 3 tenemos inicialmente esta colección que la llamamos Karl Sørensen. Ajá. Karl Sørensen fue un periodista dinamarco, corresponsal de guerra, que se radicó acá en Mérida. Era coleccionista de piezas antiguas y cuando él muere, su esposa dona toda la colección al museo. En este caso vemos unas piezas persas. Lo curioso de ellas es que están pigmentadas con un mineral derivado del lapislázuli, que es una piedra preciosa aguamarina. Y la razón o el motivo por el cual lo pigmentaban todo de este tono es porque hace más de 3000 años los persas tenían mucho culto al pavo real. Pensaban que era como una especie de deidad. Y todo lo relacionaban con el pavo real. Por ejemplo, este aguamanil que está acá. Ajá. Allí se evidencia una especie de copete en el pico. Ajá. Pero se ve todo como que tuviera como un tinte. Por eso, ¿no? Es producto de ese mismo pigmento. Acá vemos, bueno, este bol que está acá que representa un poco ese sistema, vamos a decir, orgánico de lo que es el plumaje del pavo real. Por eso se ve azul por dentro. Correcto. Incluso la forma, ¿no? Fíjate, Y esto parece un pavo real. Este es un pavo real. En este caso es el macho. Acá vemos la hembra. Ajá, esto representa un pavo real hembra. ¿Y estos elefantes? Es curioso porque la cultura persa tenía cierta relación con la cultura india también, pero fíjate que el elefante no deja de ser de color azul, ¿no? Claro. Era como una especie de híbrido entre estos conceptos mitológicos. ¿Y toda esta colección la tenía Karl Sørensen. Karl Sørensen, aquí en Mérida? Acá en Mérida. Esta también pertenece a esa colección, pero esta sí es prehispánica de la cultura copador del Salvador. Esto es del Salvador. Correcto. Y bueno, básicamente vemos figuras zoomorfas, antropomorfas, las vasijas ornamentadas, pigmentadas incluso. De la cultura indígena allá del Salvador. Correcto. Llamada cultura copador. Cultura copador. Vean ustedes eso allí. Ahí pueden ver ustedes. Y esto parece como una especie como de... Le llamamos acá Mohan. Es una especie de figura masculina que tenían como deidad. Acá tenemos la famosa momia del museo. La momia en el museo, ¿eh? Okay. Ajá. Esta momia fue traída por el padre Héctor Morales en 1922. Fue encontrada en Pueblo Nuevo del Sur, acá en Mérida, en una cueva que está ubicada en la finca La Ovejera. Es una momia en estado natural. Es decir, no tiene un tratamiento de momificación como lo hacían los egipcios, que trataban los cadáveres de forma artificial. Este cadáver más bien fue sepultado en un lugar con condiciones climatológicas y minerales que permitieron que sus tejidos se conservaran. De forma natural. De forma totalmente natural, correcto. Bueno, en esta cueva había presencia de alumbre, que es un mineral que evita la putrefacción, y también mucha sequedad. ¿Y de más o menos qué época estamos hablando esta...? Es prehispánica, no sabemos aproximadamente el año. O sea, la época antes de la colonia española aquí, o sea, de la época aborigen, no saben exactamente, pero la consiguió el padre... Héctor Morales. Muy bien. Sí. Bueno, es de sexo masculino, incluso se determina que perteneció a una especie denominada molongoide que no medía más de 1,40 m. Sí. Y vean, se le ven ahí los cabellos y todo. Su dentadura en perfecto estado, tenía 20 a 22 años de edad, era bastante joven. Morían jóvenes. Y esta posición en la que está dispuesto es una, digamos, posición de ritual mortuorio que normalmente hacían o llevaban a cabo los indígenas. Acá tenemos un collar de cuentas. Que está aquí. Ajá. Ese collar, curiosamente,
tiene partículas de conchas marinas. Es muy curioso que un indígena de Mérida tenga un accesorio con conchas marinas, ¿no? Ah, Se presume que para la época ellos ya tenían comercio. con los pueblos de las costas. Correcto. Muy interesante. Parecido a lo que conseguimos en el Museo Arqueológico, que habían conchas marinas aquí halladas en Mérida. Y acá vemos una muestra textil de lo que posiblemente eran sus ropajes o alguna especie de bolso donde contenían... Estamos hablando de más de 500 años estos textiles, ¿ah? alguna especie de ofrenda que llevaban según su ritual. Este textil está fabricado con fibra vegetal no algodonosa y está pigmentado también con un... Sí, ahí se ven los pigmentos de esas líneas que se ven. Correcto, son digamos decorativas, es un pigmento también vegetal. Muy interesante, ¿ah? Textil asociado a la momia, fibra vegetal no algodonosa. Bueno, interesante, ¿ah? La momia del Museo Arquidiocesano, ¿ah? Así es. Aquí continuamos. Ok, esta es una colección de piezas prehispánicas nacionales. ¿Sí? Algunas fueron encontradas acá en Mérida, otras en Trujillo y otras en Barquisimeto. Estas de acá son una muestra de líticos, todo esto es piedra, específicamente serpentina. Acá vemos unos pectorales que utilizaban los caciques, digamos como una especie de talismán o protección. Eso que parece un hacha, correcto, la usaban como collar. Exactamente. Vemos acá unas herramientas de corte, figuras antropomorfas. Sí. Acá vemos los famosos tatui, que son como esas manifestaciones y necesidades estéticas que tenían los indígenas. Es como decir las Venus indígenas. Lo impresionante es la forma que les daban como de cabeza grande, ¿eh? Exacto. Y muy parecidos, trataban de representar... Muy interesante. Y este es muy parecido al que está en la entrada de Lagunillas, ¿ah? Correcto. Incluso en el mismo keyboard hay, digamos, de esta forma. Ese es el que llamamos moján. Es también otra figura masculina, tenida como deidad, los trípodes y las vasijas ornamentadas que utilizaban para sus rituales, ¿no? Acá vemos esta que es muy interesante, tiene unas figuras antropomorfas a modo de bajorrelieve, están pigmentadas, ornamentadas. Muy interesante. Tenemos unas figuras zoomorfas acá, donde se evidencian una especie de tortugas. A veces con forma de tortuga, ¿verdad? En este caso se le llama figura zoantropomorfa porque representa una especie de híbrido entre animal y humano. Ah, interesante, ¿eh? Acá tenemos una pequeña colección de lo que representa las ciencias naturales. Inicialmente, la prolongación nasal de un pez sierra, un cráneo de un caimán traído del Orinoco y el cráneo de un caimán traído del Amazonas. Del Orinoco este es grandísimo y este es del Amazonas. Y por último tenemos acá la piel de una anaconda boa traída de Barinas. Esta mide 4,50 metros. Oye, una anaconda boa desde Barinas, mire, 4,50 metros. La piel de una serpiente, ¿ah? Imagino el susto de conseguirse un animal así. Y aquí nos despedimos de Gabriel León, que es el guía muy amable aquí en el Museo Arquidiocesano, y él nos va a hacer la última despedida e invitación aquí. Bueno, quedan todos cordialmente invitados para que conozcan las instalaciones de este museo centenario y puedan disfrutar y valorar todo el contenido y riqueza histórico y artístico que acá reservamos.
Tenemos abiertos de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía y luego desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Los esperamos. Gracias, Gabriel León. Y aquí con el retrato de Juan Pablo II y la Virgen de Coromoto, este retrato hecho por Francisco La Cruz. Y será hasta un próximo video. ¡Nos vemos!